El día de hoy te voy a enseñar a sacar la altura en rampas y pendientes. Para ello necesitamos dos datos, el porcentaje de la pendiente y la distancia. Con estos dos datos obtendremos la altura. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarnos un like. Para hacer la fórmula usaremos esta hoja de cálculo, en la cual ya tengo los datos. En la celda de la altura ponemos la siguiente fórmula. Ponemos el símbolo de igual. Después tocamos la celda del porcentaje de la pendiente y lo vamos a dividir entre 100. Y después lo multiplicamos por la distancia. Una vez que tenemos la fórmula, agregamos los datos. Por ejemplo, en el porcentaje de pendiente voy a poner 12. Y en la distancia voy a poner 4.5 metros. El resultado es de 0.54 metros, es decir, 54 centímetros. Ahora haremos la comprobación para ver que los datos son correctos. Para ello voy a usar AutoCAD. Ayúdanos con una donación en el botón de gracias para poder seguir subiendo videos. Aquí tengo la pendiente con la altura de 0.54 metros y la distancia de 4.5 metros. Para la comprobación necesito obtener el ángulo. Tocamos la pendiente y después la línea de la distancia. El ángulo es de 6.84 grados. Abrimos ahora la calculadora con Cal. Pongo el ángulo de 6.84 y después toco en la sección de Scientific tan, que significa tangente. Damos igual. Por último, multiplicamos por 100. Damos igual y el resultado es de 11.995. Redondeamos a 12. Así que el resultado de la tabla es correcto. Ahora podrás sacar cualquier altura fácilmente. Gracias por ver este tutorial. Espero te haya servido. De ser así, no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarnos un like. Bye.